Bienvenidos a esta reunión online en la que vamos a ver de una forma muy rápida algunas de las cuestiones que pensamos que pueden ser interesantes para a la hora de llevar la contabilidad de vuestras empresas. Lo que vamos a hacer para estructurar esta reunión es, en primer lugar, pues un poquito os explico que vamos a hacer pues una exposición de algunas de las cuestiones más interesantes y a continuación abriremos un turno de preguntas para que nos podáis plantear cualquier duda que se os ocurra respecto a lo que hayamos explicado o bien respecto a alguna cuestión que ni siquiera hayamos tocado. Bueno, antes de nada me presento, soy Carmen González, la responsable de la aplicación CAI Conta dentro de CAI Sistemas Informáticos. Os voy a hablar un poquito de la aplicación CAI Conta y empezaremos por la situación inicial. Lo que estáis viendo es la pantalla de entrada en la aplicación y, por supuesto, lo primero que tendremos que hacer es pues crear una empresa. Es el primer paso fundamental. Para ello, pincharemos el signo más, que significa añadir, y siempre va a significar lo mismo en cualquier pantalla. En este caso, estamos en seleccionar empresas, significa que vamos a añadir una nueva empresa. Le pondremos el código que queramos, no tienen por qué ser correlativos ni nada por el estilo. Le pondremos un if, pues ahora mismo le voy a poner cualquier cosa. Él revisará si ese if es correcto y si no me propondrá la solución para que lo sea, en este caso poniendo un 4. Le pondremos pues un nombre en mayúscula que queda más bonito y a continuación le daremos los datos fundamentales respecto a esta empresa, es decir, le informaremos, por ejemplo, si hace modelo 340 o no, si está acogido al régimen de criterio de caja o no y si se ha acogido a la modalidad de IVA diferido en importaciones o no. Son datos fundamentales, son datos de base para que luego el programa pueda proponernos distintas soluciones. Por supuesto, domicilio, datos de teléfonos, correo electrónico, todos los que se os ocurran, pero los más importantes para la hora de trabajar es que le expliquemos a qué número de dígitos vamos a trabajar. En este caso vamos a elegir, por ejemplo, 9, simplemente pinchando. Con qué plan contable vamos a trabajar, en este caso el de pymes. Y qué modelos de balance de situación y PIG vamos a utilizar. A partir de 2014, los últimos publicados los hemos codificado con 3 cifras. En este caso, el de pymes correspondería al 300. Y el estado de cambios en el patrimonio neto, pues sería el correcto. Como veis, ha detectado que el equipo tiene la fecha de 2015, por lo tanto nos propone que la fecha de inicio del ejercicio sea 1 de enero y la fecha fin el 31 de diciembre. En el caso de que utilicéis ejercicios partidos, pues simplemente sería cuestión de que aquí marquéis cómo es vuestro ejercicio. Si empieza el 1 de junio, terminará el 31 de mayo del año siguiente. 12 meses consecutivos, sí o sí, ¿verdad? Bueno, vamos a ponerlo en la modalidad más habitual, que es, he puesto una fecha un poquito rara, de 1 de enero a 31 de diciembre. Bueno, pues ya tenemos creada nuestra empresa para empezar a trabajar. Ahora os vais a fijar en que yo voy a abrir pantallas, la de cuentas contables, deudores, acreedores, inmovilizado, subvenciones. Bueno, veis que tengo un montón de pantallas abiertas y que están todas lógicamente vacías. No tenemos ningún dato. Bueno, realmente eso no es cierto del todo, porque en las cuentas contables sí que está precargado todo el plan. Lo que ocurre es que se irán aflorando o irán haciéndose visibles a medida que las vayamos utilizando. Básicamente porque es prácticamente imposible que alguien utilice todas las cuentas del plan contable y en cambio sí es un poco engorroso
a nivel visual que tengamos ahí un batiburrillo de cuentas que no utilizamos para nada. Entonces, de esa manera establecemos una especie de filtro en la que solo se van a ver las que realmente estamos utilizando. ¿Qué tenemos que hacer para empezar a trabajar? Pues muy pocas cosas. A pesar de que tenemos ahora mismo el programa totalmente vacío, no tiene ninguna información, para empezar a trabajar, básicamente lo que vamos a hacer es crearnos un par de asientos predefinidos. ¿Qué son los asientos predefinidos? Los asientos predefinidos son una especie de plantillas que se utilizan con dos objetivos fundamentales. El primer objetivo es que vuestro trabajo sea más cómodo, que sea más rápido, más ágil. Pero hay un segundo objetivo, pero no por ello menos importante, que es la seguridad que va a proporcionar el utilizar predefinidos para incorporar los datos de facturas, por ejemplo. En el caso concreto de facturas es muy importante el predefinido porque nos garantiza que el mismo dato va a estar siempre idénticamente reflejado tanto en los libros de IVA como en la contabilidad, como en vuestra contabilidad, ¿no? Ese cotejo que hacemos todos los trimestres, es decir, bueno, el libro de IVA me dice que yo tengo esto de IVA y cuánto me dice la contabilidad. Bueno, pues ese cotejo, de alguna manera, se limita a la mínima expresión, puesto que ya el propio sistema de introducción del dato va a garantizarlo. Bien, pues vamos a por ello. Simplemente voy a poner dos muy básicos, uno de compras y uno de ventas. Y los voy a configurar. La forma de configurar los asientos predefinidos es muy sencilla. Aquí siempre debería ser fecha de asiento fijo. ¿Por qué? Porque de ese modo, como ahora veréis, para trabajar vais a desarrollar la mayor parte de vuestro tiempo en una pantalla que es la de apuntes contables. Por lo tanto, cada vez que abramos un asiento, lo primero que vamos a poner es la fecha. Bien, pues esa fecha que ya la hemos tecleado, no la tenemos que repetir en el libro de IVA. Se va a trasladar automáticamente desde el asiento al libro de IVA. La fecha de la factura, pues en el caso de ventas coincidirá siempre. En el caso de compras puede no ser así y podremos incluso especificarla. El documento, que es un campo muy versátil y que cada uno utiliza para una cosa diferente, bueno, pues si queremos ir rápido y que no se detenga, pues simplemente lo igualamos a serie y número de factura y por lo tanto es eso lo que nos va a poner siempre en el campo documento, lo cual es muy útil luego a la hora de puntear extractos, por ejemplo. En cuanto a los conceptos que queremos que aparezcan en los asientos, en este caso en el apunte de la 430, en la línea de 430, bueno, pues tenéis una serie de conceptos a elegir, que será una cuestión pues más de gustos personales que de otra cosa. Y en cuanto a las contrapartidas, pues a la cuenta 700 y a la 477, pues exactamente igual. Podéis elegir de entre estas la que más os plazca. Bien, como esto es una plantilla, podemos preconfigurar y decir, bueno, la mayoría de mis operaciones van a ser pues operaciones interiores sujetas a IVA, van a corresponder al 21% del tipo y yo lo voy a contabilizar en la cuenta 705, por ejemplo. Y la 477, pues voy a utilizar solo una terminada en 0. Es una elección vuestra también. Nadie os impide, por supuestísimo, que utilicéis pues la 477.21.4 o lo que queráis para el tipo el 21, por ejemplo. La 10 para el 10, la 4 para el 4. Bueno, eso es una elección personal. El programa en sí mismo no necesita tener más de una cuenta de IVA. Bueno, excepto que utilicéis o que estéis en el régimen de caja. Para ello sí que necesitaríamos otra más. Pero es el único caso en el que sería preciso. Y esto es todo. Básicamente tenemos configurado un asiento predefinido. Pues ese que lo hemos hecho muy lento, pues vamos a hacerlo así aquí, una visión rápida en el de compras. Esto lo vamos a dejar sin terminar de rellenar para que veáis cómo reacciona de una manera y de la otra y podáis valorar también cuál es la que se ajusta a lo que vosotros necesitáis. Esto es todo el trabajo previo que vamos a hacer para comenzar a trabajar realmente, ¿vale? Podemos empezar a introducir apuntes inmediatamente.
¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues aquí tenéis el botón de apuntes contables que nos lleva a esta pantalla en la cual evidentemente no tenemos ningún apunte. Por lo tanto, signo más, añadiremos uno nuevo y si nos gusta guardarnos el número 1 para el asiento de apertura, pues por ejemplo aquí le ponemos el 2. Los tipos de diario, en principio, solamente necesitaríais un diario de trabajo, que sería este día, y luego los diarios de apertura, regularización y cierre son los que utiliza el propio programa. Por lo tanto, no necesitáis vosotros realizar ninguna acción manual, sino que el propio programa los va a utilizar cuando realice precisamente esas 3 funciones, las de regularización, la del cierre y las de apertura. Tipos de trabajo, de diarios de trabajo, con uno es suficiente, pero por supuesto podéis crearos todos los que queráis. Fijaos que aquí, por ejemplo, hay un montón de ellos que se han ido creando a nivel de muestra, pues uno de bancos, uno de cobros, uno de facturación. Bueno, esto es una organización personal. El único requisito que debe cumplir cada diario de trabajo que abráis es que la clave del diario sea diario general. Es la única condición. Excepto eso, podéis crearos todos los diarios que os sean interesantes a la hora de organizar vuestro trabajo. Bueno, pues sin más dilación vamos a empezar a introducir datos ya en nuestra contabilidad. Bueno, como os decía antes, lo primero que hacemos es pues una fecha. Y a continuación lo siguiente que vamos a hacer es darle una pista al programa. El programa le damos una pista sobre qué es lo que queremos que hacer. Hay 2 pistas muy sencillas. Primero, si se trata de una venta, lo que debemos empezar es poniendo en el debe una cuenta de deudor, es decir, una cuenta de cliente, por ejemplo. Pongo una 430. Lo siguiente que tenemos a la vista es el asiento predefinido. Y aquí sí que tendremos que darle todos los datos necesarios para cumplir con los requisitos básicos de registro de una factura. Uno de ellos sería pues ponerle un IF. Bueno, pues vamos a poner un IF. Si no es correcto, él nos dirá qué debemos hacer. Y una vez que es correcto, nos pedirá el resto de los datos. ¿Vale? Este señor tiene este NIF, pero ¿cómo se llama? Pues se llama, esto es un cliente, pues cliente 1. Vamos a poner mayúsculas que se ve muchísimo mejor. ¿Qué más datos fundamentales? Una ficha de deudor o de acreedor es muy importante que la tengamos debidamente cumplimentada, porque va a ser uno de esos pilares fundamentales que nos va a garantizar que nuestro trabajo luego dé unos buenos frutos. Básico, pues el NIF, el nombre y el código postal. ¿Por qué? Porque de esta manera ya tenemos cubierto, por ejemplo, que la información del 347 salga perfectamente correcta. Y estamos hablando de mínimos. A partir de aquí, todo lo que pongáis, evidentemente, muchísimo mejor. Pues datos de dirección, correo electrónico, persona de contacto, forma de pago, días de pago, incluso, pues este señor solo me paga los días 25 de cada mes, por ejemplo. O si está en recargo de equivalencia, bueno, en este caso es un NIF de una sociedad, una SL, no sería muy lógico. E incluso le podríamos dar el dato de qué riesgo estamos dispuestos a asumir. No estamos dispuestos a asumir más de 5.000 euros pendientes de cobro. Es decir, que si tenemos 6, hasta que cobremos algo no le vamos a poder facturar más. Bueno, no debemos. Poder siempre podremos, ¿no? Pero no deberíamos si hemos tomado esa decisión. Bueno, pues básicamente esto es todo lo que tenemos que hacer para comenzar a trabajar. A lo que me está preguntando, ahora, ¿quieres que la cuenta 430 terminado en ceros trabaje siempre con este NIF, con el B83 41 29 24? En este caso, no, vamos a decirle que no, porque es una cuenta genérica, por lo tanto ahí vamos a poner o a contabilizar distintas facturas de distintos clientes, pero que por la razón que sea no vamos a abrirles una cuenta específica.
Bueno, pues rellenaremos la base imponible y prácticamente nada más. Bueno, como le he dicho que este señor me paga mediante pagaré los días 25, yo si grabo esta factura, inmediatamente me va a proponer cuál es el cobro. Pues del 20 de febrero, en teoría, debería pagarme el 25 de marzo, porque bueno, solo paga los días 25 y la forma de pago pagaré, pues la tengo establecida a 30 días fecha factura. Vale, pues ya está. Con esto hemos terminado. Y lo hemos hecho de una forma muy lenta. No teníamos ni la cuenta contable ni los datos del deudor. Pero, como veis, cada dato que ha necesitado nos lo va a solicitar. En cuanto se lo proporcionemos, continuará adelante, sin interrumpir nuestro trabajo. Para grabar este asiento y abrir uno nuevo, hay una forma muy rápida y es pulsar la tecla más, el signo más de vuestro teclado. Hemos grabado el asiento número 2 y ya estamos en el asiento número 3. Y ahora vamos a hacer lo contrario. Como ya habréis adivinado, para darle una pista de que lo que quiero hacer es contabilizar una factura de compra, lo que tengo que hacer es poner una cuenta de acreedor en el haber. Inmediatamente volvemos a estar en la pantalla del asiento predefinido o lo que es asimilable al libro de IVA. Aquí le pondremos el NIF que queramos. Y su nombre. Bueno, rellenaremos su ficha. Bueno, pondremos pues un código postal, el que queráis. Y podríamos poner pues también formas de pago, pues un giro. Y este señor, yo pago los días 10, 20 y 30 de cada mes, por ejemplo. Pues ya está. Nos hace la misma pregunta que antes. Como es una cuenta genérica, pues le voy a decir que no. Y ya estoy en condiciones de reflejar una factura recibida. Como tenemos muy poquito tiempo, voy a intentar aglutinar en esta contabilización varias cosas. Y lo que voy a hacer es contabilizar una factura, pero de una compra de inmovilizado. Sí, ya sé que la 410 no sería la más adecuada para ello, pero estoy segura que me vais a perdonar esa pequeña licencia. He puesto la base imponible de la compra y supongamos que es un vehículo. Yo le voy a poner la cuenta 218. Llamo vuestra atención ahora a la parte superior de esta pantalla, en la cual tenéis un solo botón, como una especie de paisaje. En cuanto yo tabule, surge un nuevo botón. Y ese botón sirve para que, pinchándolo, como estamos contabilizando un inmovilizado, que al fin y al cabo es una factura, como cualquier otra, pero ya aprovechamos para generar su ficha. Vale, pues Vito 4, 5, 7, 8. Bueno, una matrícula un poco rara. Si os fijáis en los datos de adquisición, ya refleja todos los datos que hemos puesto en la factura. Ya sabemos quién nos la ha vendido, en qué fecha, con qué número de factura y qué importe. Aquí, por supuesto, podríamos añadirle otros gastos. Pues imaginemos la matriculación, por ejemplo. Con lo cual, el valor amortizable se va a modificar. Vamos a ponerle pues, el coeficiente en tablas. Si tenemos dudas, pinchando este link nos va a llevar a la tabla de amortización, que como sabéis, en 2015 se reduce muchísimo. De las 1001 hojas que teníamos que consultar en el BOE, ahora se reduce a una única hoja. En una hoja los tenemos absolutamente todos, con lo cual, bueno, pues elementos de transporte externo 16% y máximo 14 años. Bueno, pues 16% corresponde a 6 años y pico, lo redondeamos a 7. Le informamos que vamos a contabilizar de modo anual las amortizaciones, que vamos a utilizar porcentaje lineal, que es lo más habitual. Si os fijáis, ya ha calculado el inicio de la amortización porque se corresponde con el inicio de la factura y además ha calculado cuándo será su fin, teniendo en cuenta estos 7 años. Además,
nos ha propuesto las cuentas de inmovilizado, que ya la ha recogido la factura, y nos propone la de dotación y la acumulada. ¿Qué nos falta? Pues algo muy sencillo, la calculadora. Calcular las dotaciones para toda la vida útil de este bien. Pinchamos la calculadora y le damos al verde. Ya tenemos lo que va a pasar, cuánto vamos a amortizar de aquí al final de su vida útil de este bien. Cuando llegue fin de año y realicemos el asiento automáticamente de amortizaciones, además nos va a informar en este campo cuál es el número de asiento en el que está contabilizada esa dotación en cada uno de los años. Bueno, aquí tendríamos mucho más que decir, como que, por ejemplo, este botón con la cámara podemos incorporar cualquier documento, y no me refiero a la factura, porque eso ya lo podemos hacer dentro de la propia factura, sino pues manuales de uso, fotografías, bueno, cualquier cosa que se os ocurra, y notas y observaciones sobre este bien. Cuando hemos terminado de confeccionar la ficha, lo grabamos y volvemos al sitio en el que estábamos. Si os fijáis, es un proceso circular. Y si grabo la factura, pues lógicamente me va a proponer cuándo se va a pagar esta furgoneta. Pues la forma de pago giro está codificada pues en dos plazos, a 30 y a 60, no, perdón, a 0 y a 30, y el 50%. Bueno, pues ya está. Ya tendríamos contabilizadas facturas de compra y facturas de venta. Bien, esta es una forma de introducir los datos de forma totalmente manual. Hay situaciones en las que, la introducción de los datos es de tan gran tamaño que necesitamos una ayuda. Mientras os lo cuento, simplemente voy a contabilizar una factura de compras para luego mostraros otro aspecto, y por ello tengo que contabilizarlo de este importe exactamente. Bueno, os comentaba que en algunas ocasiones tenemos que introducir datos de una forma masiva y necesitamos una ayuda para ello. Entonces, Kaiconta prevé diversas formas de introducción de datos de forma masiva. Una de ellas es utilizando una simple hoja Excel. Una simple hoja Excel, que os voy a mostrar una, por ejemplo, en la que establecemos pues los datos necesarios, pues la fecha, el número de factura, la base imponible, el tipo de IVA, la cuota, el total, las cuentas contables que queremos utilizar, el nombre del deudor, por ejemplo, y a partir de aquí todo lo que se os ocurra, el país, el NIF, el concepto sí, sería aconsejable. Cuantos más datos podáis incorporar en la hoja Excel, mayor será el fruto que vais a obtener. Vamos a hacer una prueba. A través de facturas e importación de facturas desde Excel, lo primero que tenemos que hacer, es crearnos un esquema. Y este esquema es, el programa se adapta a la hoja Excel, no al revés. Por lo tanto, la hoja Excel nos da igual, la que vosotros queráis. Aquí le iremos diciendo, pues mira, la serie me la vas a recoger pues de la columna A de la hoja Excel. El número de factura, pues de la B. Bueno, lo que sea, ¿no? Yo, para hacer esto un poco más rápido, pues lo tengo hecho. Y vamos a recuperar el esquema, que como veis se puede importar de una empresa a otra. Bueno, pues ya tenemos el esquema. Lo siguiente que haremos será decirle, voy a buscar ese archivo, en este caso de facturas expedidas, las buscamos pues en donde tengamos esta hoja Excel, la incorporamos, ¿dónde estoy yo? Aquí. Expedidas. Bien. Aquí se ha cargado toda la información. Cuanta más mejor, porque además de contabilizar las facturas, que es lo que voy a decirle ahora, contabilízame todo eso que tengo aquí y que el programa ha comprobado que cumplen las condiciones mínimas y por lo tanto ha marcado el check de correcto. Voy a generar un asiento por cada factura, no voy a hacer un solo asiento, sino uno por cada factura. Además de las facturas, habrá generado también las nuevas cuentas contables. No teníamos ninguna cuenta, ¿recordáis?
Ahora fijaos que tenemos todas estas. Además, los datos fiscales, en el caso en el que los hubiésemos puesto, los van a dar de alta como deudores. En este caso, solamente en esta hoja había 4 que tuviesen NIF, estos 4, y por lo tanto es los deudores que ha generado. Por supuesto, habrá generado las facturas correspondientes. Si veis, antes teníamos, pues creo que hicimos solamente una, pues ahora tenemos todas estas. Y, por supuesto, los apuntes contables correspondientes. Si os acordáis, teníamos 2 o 3 apuntes, ahora ya tenemos 32. Bueno, pues así de fácil y de rápido. Vamos a hacer ahora lo mismo, pero con facturas recibidas. Pues es exactamente igual. Recogeremos los datos de la hoja Excel y le diremos que nos los contabilice. El botón con el 20, como es nuestra fecha fatídica, es la que utilizamos para generar el registro, la contabilización de esas facturas. Bueno, ya tenemos 61 apuntes contables, tenemos pues bastantes facturas recibidas, cuentas contables, pues ya tenemos pues una porra, tenemos un montón de ellas. Inmovilizado, que no teníamos, ya tenemos uno. O sea, como veis, la forma de introducir los datos es tremendamente ágil. Otra forma de introducir datos de una forma muy automatizada es Facturae, es decir, la factura electrónica, los XML. Y tenemos 2 versiones ahora mismo activas, que es la 1.2, que es una de las primeras y que algunas empresas siguen utilizando, por ejemplo, algunas eléctricas siguen utilizando esta versión de Facturae, y luego la 3.2, que es la versión actual, la que está vigente. Y bueno, ya sabéis que los que tengáis relación con la administración, la obligación de emitir las facturas con formato electrónico ya no hay quien nos las quite. Bueno, pues también aprovechando que empieza a ser ya bastante común, pues podremos contabilizarlas directamente en Caiconta. Más formas de introducir datos de forma masiva. Hay otra forma que son los ficheros ASCII. ¿Qué es un fichero ASCII? Un fichero ASCII es un fichero plano, básicamente con formato de texto, que respetando una serie de posiciones somos capaces de interpretar. Bueno, vamos a buscar aquí un archivo ASCII, que tengo aquí uno preparadito, y lo vamos a incorporar pues a la empresa que estamos trabajando y en el ejercicio 2015. Importamos. Bien, pues ya está. Tenemos ahora, además, una serie, perdón, que creo que he abierto el incorrecto. Ahora sí. Y esos apuntes son estos últimos. En concreto son 2 apuntes de cobro, pero bueno, podría ser cualquier otra cosa. Podría ser facturas, vencimientos, podría ser cualquier cuestión. Bueno, todo nuestro trabajo diario, esa labor a veces pues un tanto tediosa y pesada, da una serie de frutos. Y llega el momento en que tenemos que hacer pues nuestra liquidación de IVA. A través de este listado podemos extraer, voy a sacarlo anual porque no recuerdo con qué fechas lo hemos puesto, podemos extraer un cálculo de nuestra liquidación de IVA del periodo que corresponda. Como veis, tiene las casillas del 303 en las cuales se debe incorporar esta información. ¿Vale? Incluso, bueno, en la parte inferior tenéis el detalle del volumen de operaciones, que es, pues eso, como que vamos preparando ya el 390, ¿no? Bueno, ¿qué más cosas tenemos que hacer? Tenemos otra labor pesada que a todos nos cuesta un poquito de trabajo, que es contabilizar bancos. Para contabilizar los bancos hemos, ya hace años, desde el 2009, que hemos incorporado este proceso, podemos contabilizar un cuaderno 43 bancario.
Por lo tanto, en lugar de descargarnos de la página web del banco un extracto en formato Excel, PDF o similar, lo que hacemos es descargarlo en formato norma 43 o cuaderno 43 bancario. Si lo descargamos con ese formato, podremos buscarlo a través de esta lupita, elegir cuál es el concepto, la línea de concepto que queremos utilizar, porque ahí sí que tienen los bancos cierta licencia, tienen 5 posiciones distintas para poner los conceptos y cada uno lo pone lógicamente donde le place, ¿no? Bien, si os habéis fijado, se ha trasladado toda esa información a esta pantalla dentro del programa y además el programa ha localizado que hay un pago, porque aquí está en formato bancario, este debe es nuestro haber, este haber es nuestro debe. Por lo tanto, esto es un pago. Y ha localizado que tenemos una factura, si os acordáis, una que yo puse con un importe muy concreto, que es de este señor. Por lo tanto, ese trabajo ya nos lo da hecho. Va a localizar o bien facturas o bien vencimientos de cartera que tengan alguno de estos importes. Bueno, con respecto a los demás, obviamente tendremos que rellenar estas cuestiones. Pues no lo sé, aquí pues un 400, aunque no tengamos nada. Y voy a dejar una en blanco. ¿Por qué? Porque sucederá en alguna ocasión que cuando nos ponemos a buscar los importes y a qué contrapartida corresponden, pues hay alguno que no tenemos claro en ese momento. Bueno, eso no es óbice para que dejemos de contabilizar el banco. El banco lo vamos a contabilizar de igual modo. ¿Y qué haremos? Bueno, pues pinchando en nuestro botón del día 20, perdón, que no hemos puesto cuenta de banco y claro, necesitamos una cuenta de banco, una 572, una 520, alguna. Y ahora sí, pinchando en el botón del día 20, vamos a decirle que nos haga un asiento por cada línea de extracto y en el caso de que no le hayamos explicado cuál es la contrapartida, por defecto que nos ponga, pues habréis adivinado. La típica 555. Voy a crear una porque no tengo nada. La 555 ya está. Y la buscamos. Bueno, aquí ya la tenemos a mano. Si volvemos a presionar el botón de contabilizar, pues todo esto se ha trasladado a nuestra contabilidad. Con lo cual, el trabajo de contabilizar bancos pues se ha quedado reducido pues a bastante menos tiempo, eso seguro. Bueno, otra función que debemos realizar con cierta regularidad es pues los cierres de trimestre de IVA. Debemos contabilizar el asiento de regularización de IVA. Bueno, pues tenemos una opción que permite hacerlo de forma automática. No sé muy bien qué fechas tengo por aquí disponibles, la verdad. Bueno, en enero hay, sí, en los dos hay. En enero, pues vamos a coger el primer trimestre. Por lo tanto, lo primero que haremos, como en cualquier otro asiento, es ponerle la fecha de contabilización, 31 de marzo. Y luego en opciones elegiremos generar asiento de regularización de IVA. Solo la primera vez en el año o la primera vez que lo hagamos, el programa necesita buscar que no hay cuentas puente para los casos de IVA en régimen de caja. Por lo tanto, esta acción de búsqueda la tenemos que poner en marcha. Y a continuación decirle pues cuál es el trimestre y cuáles son las cuentas de IVA deudora y acreedora. Repito, no tenemos nada, pero ya veis que es súper fácil el crear cuentas, que puedo tener varias pantallas abiertas, lo cual es una ventaja porque no interrumpe el trabajo. Yo me he ido a cuentas, las he creado, me vuelvo aquí y las recojo y ya está. Y en el caso de que el IVA sea negativo, si lo quiero contabilizar a compensar o a devolver. La elección es lógicamente vuestra. Y esta es el plus. Hacer un asiento de regularización de IVA, pues bueno, técnicamente parece que no debería ser algo demasiado complicado, ¿no? Pero esta pantalla sí es muy importante porque os está mostrando en una sola pantalla la comparación entre los libros de IVA y la contabilidad.
Entonces, por una parte nos está diciendo la suma de las cuotas en facturas expedidas, es decir, libro de IVA, es pues 2.609. Y el saldo de la 477, es decir, contabilidad, es el mismo. Y lo mismo en recibidas. Por lo tanto, si queremos hacer el asiento, diremos que sí. Y se realizará el asiento de regularización de IVA. Bueno, a ver, en esta emisión así tan rápida, cuando se termina el año, pues tendremos que cerrar el ejercicio. Bueno, pues el día 3 de enero, bueno, nos falta otra cuenta, que es pérdidas y ganancias. Bueno, pues nada, perdón, resultado del ejercicio, 129, ya está. Por lo tanto, pincharemos en el candado. Los candados sirven para cerrar cosas, por lo tanto, le hemos puesto un candado como imagen así muy gráfica. Elegiremos los conceptos, el concepto de regularización, el concepto de cierre, el concepto de apertura, y todo lo demás lo dejamos marcado porque queremos que nos realice el asiento de apertura, queremos que nos pase los datos fiscales de deudores y acreedores, también que nos pase el plan contable. Y en el caso de que utilicemos contabilidad presupuestaria y contabilidad analítica, podríamos incluso informarle de con qué incremento o decremento queremos que nos plantee tanto los centros analíticos como las cuentas presupuestarias. Pues solo nos queda decirle que sí, verde, y aceptamos. Bien, pues ya está. Hemos terminado. Pero claro, esto lo hemos hecho el día, pues eso, 2 de enero, pero nos faltan muchas cosas por hacer. Bueno, pues podemos seguir contabilizando sin ningún problema. Podemos pues establecer pues otra factura, en este caso no le pongo NIF porque es una cuestión baladí, 20 euros, es una compra de contado, esporádica, bueno, pues ya está. Claro, si os fijáis, ahora en mi diario yo tengo los asientos de regularización, el de cierre y uno posterior que es esta factura que acabo de incorporar. ¿Qué ocurre cuando necesitamos actualizar esta regularización y cierre y también el asiento de apertura? Pues lo que tenemos que hacer es exactamente lo mismo que hemos hecho la primera vez. Es decir, pinchar el candadito, ponerle sus conceptos y dar al verde. Veréis que ahora se va a invertir la numeración de los asientos, es decir, regularización y cierre pasan a ser los últimos y, en cambio, la factura de 24 euros pasa a estar situada antes. Eso quiere decir que se ha tenido en cuenta para ese cierre y regularización. El programa solo ha borrado los asientos antiguos, ha hecho nuevamente los cálculos, realizado los nuevos asientos y actualizado la apertura del ejercicio siguiente. Estas son las cuestiones más básicas que podemos ver en una presentación tan sumamente corta. Hay muchos otros procesos que pueden ayudaros a agilizar el tratamiento de vuestra información contable. Por ejemplo, legalización de libros. En legalización de libros lo que vamos a generar es el archivo con su nomenclatura adecuada, en el formato adecuado. Como sabéis, el año pasado tenía que ser un zip y preparado para transmitir directamente a la página del registro. No necesitáis la colaboración de Legalia, sino que eso ya lo hacemos nosotros. Hay muchos otros procesos que no vamos a poder ver, evidentemente, que podéis echar así un vistazo rápido. Pues cambiar ejercicio, copiarlo, borrarlo, cambiar los dígitos del plan contable. Estoy trabajando a 7, pero necesito trabajar a 9 a partir de ahora. Bueno, pues con este proceso lo hacemos de forma automática. Cambiar NIF en facturas, números de cuenta, consolidar empresas, conciliación bancaria, que la hacemos a través del cuaderno 43. Calcular el estado de cambios, una simple pinchar en la calculadora sería suficiente para que nos calcule el estado de cambios, por ejemplo. Y bueno, podríamos seguir hablando mucho tiempo, pero se nos acaba, por lo tanto, solo una breve mención a que las novedades siempre las tenéis disponibles, con lo que significa de la historia del programa y lo que se ha hecho en cada una de las versiones. Nuestro CAI Conecta
que permite que recibáis nuestros mensajes. Por ejemplo, uno de los últimos, pues una calculadora para ayudaros en esta ajuste de amortizaciones que tenéis que hacer en 2015, y nuestro botón de soporte, en el cual vais a poder utilizar para consultarnos cualquier duda por correo electrónico, mediante el chat, o para que nos enviéis una nota para que podamos llamaros. Bueno, pues después de esta exposición tan rápida, lo único que puedo hacer es agradeceros vuestra asistencia, ponerme a vuestra disposición para cualquier duda que podáis tener, y, por lo tanto, paso a dar por finalizada esta reunión online y agradeceros de nuevo vuestra asistencia. Hasta pronto.